Ok, como ya me indicaste que si me oyes, vamos a comenzar con la clase de hoy. Vamos a ver qué es la electrónica digital, ¿verdad? La electrónica digital, como lo dice la diapositiva, en un mundo actual, el término digital se ha convertido en parte de nuestro vocabulario común debido a la dramática forma en que los circuitos y las técnicas digitales se han vuelto tan utilizados en casi todas las áreas de la vida. Computadoras, automatización, robots, ciencia, medicina y tecnología, transporte, telecomunicaciones, entretenimiento, exploración del espacio, etcétera. Vamos a tocar estos tópicos rápidamente como principios fundamentales, conceptos clave, operaciones usadas, terminología y aplicaciones. Ok, en representaciones numéricas tenemos dos, dos vertientes. Tenemos dos vertientes. Simplicidad en el uso y tenemos complejidad en el uso en representación digital y representación analógica. Tenemos precisión en la medición y tenemos exactitud en la medición, tanto en representación lógica como representación analógica. Visualización de valores continuos y visualización de valores discretos. ¿Qué significa que que una constante o una variable sea de valor continuo que se pueda medir en el tiempo sin discrecionalidad, o sea, de manera concurrente, esté variando esa señal analógica? De hecho, las señales analógicas que son magnitudes físicas, bien sea, pueden ser temperatura, sonido, eh, presión atmosférica, eh, calor, eh, ausencia de calor o frío, eh, puede ser un pulso, ¿verdad? Un pulso, un golpe, por así decirlo. Y visualización discreto lo hacemos en un instante de tiempo T, ¿verdad? Es muy importante que lo hacemos en un valor de tiempo T. Ok. Vamos, interacciones directas, representación analógica. Tenemos las interacciones directas, interacción directa, movimientos mecánicos continuos, conversación eléctrica indirecta y variación de señal eléctrica. Tenemos análogo mecánico y análogo eléctrico, ¿no? En su comparación, en la balanza. En representación digital tenemos lectura ambigua, cambio continuo, lectura precisa y paso discreto. Muy bien. Para sistemas digitales y analógicos tenemos lo que es la manipulación de información, información lógica o cantidades, representación, valores, y los valores se visualizan en dispositivos electrónicos, dispositivos mecánicos, dispositivos magnéticos y dispositivos neumáticos. Ventaja de las técnicas digitales, tenemos diseño más fácil, almacenamiento de información. Por ejemplo, puede ser en la nube o puede ser un disco duro o un disco de estado sólido o un pendrive o una memoria, etcétera. Puede ser también memoria flash, que sea almacenamiento temporal, en este caso una memoria RAM, o puede ser un almacenamiento EEPROM o un almacenamiento rígido que almacena los datos en gran cantidad de tiempo. Tenemos mantenimiento de precisión, operaciones programables, resistencia al ruido e integraciones de chip. Todo esto lo tenemos en ventaja de los sistemas digitales. Y proceso de conversión analógico digital es muy importante porque en la vida digital no podemos tener valores analógicos porque simplemente, como ya vimos, es una señal continua, la señal analógica, y la señal digital es una señal discreta. Obviamente no va a haber entendimiento entre un ejemplo puro puede ser entre el humano y la computadora. ¿Quién sería el agente analógico en la interacción humano-máquina? Bueno, sería el pulso mecánico que se le da a la tecla o al movimiento del ratón, ¿verdad? Al movimiento mecánico
y el movimiento cinético, por así decirlo. Entonces, ese movimiento y esa energía mecánica y esa energía cinética lo interpreta el ratón o lo interpreta el teclado como un pulso de uno o cero que la computadora lo reconoce a través de su kernel, a través de su shield, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante el proceso de conversión analógico digital, que viene dado por un, eh, me voy a quitar esto porque esto no va a servir de nada. Que va a ser convertir variables físicas en señal analógica. Un sensor convierte una variable física en una señal analógica. Convertir la señal analógica a forma digital. La señal analógica es digitalizada por un ADC. Procesar información digital. Los datos digitales son procesados para determinar las acciones necesarias. Convertir salidas digitales a forma analógica. Un DAC convierte la salida digital de nuevo a una señal analógica. Un DAC es lo inverso a un ADC. Aplicar señales analógicas al elemento calefactor, calefactor, por así decirlo. La señal analógica se aplica a un elemento calefactor para ajustar la temperatura. Un ejemplo que sea un ejemplo de calefacción o otro elemento. Tenemos proceso de conversión de cantidades físicas. Tenemos las señales eléctricas, después viene la conversión digital, después viene el procesamiento digital y después viene el convertir de nuevo a la señal analógica. Y un ejemplo claro de un diagrama de bloques de un sistema digital de precisión para control de temperatura puede ser este. Tenemos una entrada digital que es un 7 segmentos o un display. Tenemos un procesamiento digital. Este procesamiento digital pasa a lo que es una conversión digital analógica, ¿verdad? Este proceso va hacia una carga. Símbolo de resistencia es símbolo de una carga que genera potencia y al generar potencia genera temperatura, lo cual esa temperatura es detectada por un sensor de temperatura. Y a su vez, este sensor de temperatura envía señales ADC al conversión analógico-digital al procesador digital para ser interpretado nuevamente por la entrada digital. Por ejemplo, los microondas utilizan este sistema cerrado o cíclico para poder interpretar tiempo y en algunos casos temperatura por ejemplo, los alimentos cuando se calientan, etc. Bien. Eh, Ya habiendo terminado esto, vamos a lo que es los fundamentos del sistema digital. Tenemos los conceptos digitales. Muy bien. En los conceptos digitales vamos a ver las siguientes palabras clave, lo cual va a ser analógico, digital, binario, bit, impulso, reloj, diagrama de tiempo, datos, serie, paralelo, lógico, entrada, salida, puerta, NOT, inversor, AND, OR, circuito integrado, SPLD, CPLD, EPGA y compilador. En este caso son términos, estos cuatro últimos términos son términos del lenguaje VHLD que utilizan las compuertas lógicas para ser programadas. Muy bien. Tenemos las magnitudes analógicas y magnitudes digitales. Las magnitudes analógicas, ¿verdad? Como ya, como ya pudimos haber visto, son representaciones de señales continuas en el tiempo, como esta gráfica que está acá. Son representaciones continuas que se extienden hasta el infinito, ¿verdad? Va del valor uno con una magnitud desde veintitantos hasta 12 con una magnitud de veintitantos, ¿no? Y Aló. sí, ¿me escucha? Acabo de lograr, bueno, configurar pues el permiso desde la aplicación al micrófono del teléfono. Entonces,
Bueno, profe, ahora sí va a ser feedback. Ok, está bien. Está bien. ¿Estaba prestando atención? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Ok, está bien. Ok, bien. Entonces tenemos la señal digital que pueden ver que es discreta. Se toma en tiempo uno, tiempo 2, tiempo 3 un muestreo de señal. Este es el principio que utilizan los analizadores de espectro o los frecuenciómetros para tomar frecuencias en un tiempo determinado, ¿verdad? Un ejemplo de un sistema eléctrico analógico, tenemos un micrófono, lo cual de este micrófono viene una señal toda distorsionada, pasa por un proceso de amplificación y se genera una señal del mismo orden en el tiempo, pero amplificada y se escucha por una bocina o un buzzer, ¿no? Ese es el proceso del sistema básico de un altavoz. Y, por ejemplo, si queremos usar sistema analógico digital o sistema digital y analógico, podemos tener un reproductor CD, lo cual un reproductor CD no, no quiere decir que porque sea antiguo, quiere decir que sea analógico. De hecho, un reproductor CD para grabar un disco de acetato o un disco de CD necesita grabaciones digitales mediante una máquina especializada, ¿verdad? Emite una secuencia de pulsos, ¿verdad? Como pueden ver aquí, una señal unos y cero, unos y cero, unos y cero, pasa por un convertidor digital analógico, un DAC o un ADC, perdón, se convierte en una señal analógica, se pasa por el proceso de amplificación lineal y después se obtiene lo que es la señal en la corneta o en el dispositivo final. Entonces, este es el proceso básico para un esquema básico de bloques de un reproductor CD. Solo se muestra, en este caso, el canal de omisión. Por ejemplo, puede ser una magnitud, el Wi-Fi de tu casa es una magnitud digital que se emite. Cuando tú agarras Wi-Fi o cuando agarras señal en el móvil, Ok. Se dejó de escuchar, profe. ok. Sí, lo que pasa es que me habían interrumpido y tuve que silenciarme porque, bueno, no quiero que eso se grabe. Pues yo estoy Ok, grabando. Ok, porque ok. esta grabación la voy a subir a lo que es el aula para que quede allí. Ok. Ahora bien, vamos a lo que es de dígitos binarios y niveles lógicos y formas de ondas digitales. Tenemos dígitos binarios. Tú debes saber que es un sistema binario. Un sistema binario quiere decir que tenemos un uno como un high o un alto, un nivel alto, y un bajo o un low como un nivel cero. No es lo mismo que yo diga un cero lógico a un cero voltio. Un cero lógico puede ser interpretado como 3,5 3 voltios en los sistemas. Ya. Ok, volví. No se puede ser interpretado por los sistemas, ¿no? Entonces, eh, para niveles lógicos tenemos la unidad más básica de toda la electrónica digital, que es un bit. Un bit es un valor que toma dos posibles eh, o se permutan dos posibles valores. Puede ser un uno o un cero. Toman dos posibles valores. Tenemos otras unidades como el byte, que son 8 bits. Tenemos los kilobits, tenemos los megabits, los gigabits, y así hasta las terabits, los petabits, los hexabits, etcétera. Entonces, tenemos aquí, como pueden ver en la gráfica, tenemos los valores de un uno en alto.
¿verdad? Un flanco de subida y tenemos un flanco de bajada. La diferencia, la diferencia en el periodo o en el lapso donde hubo el flanco de subida o flanco de bajada le llamamos delta del tiempo. Ese delta de tiempo es el que define la razón de cambio de la magnitud de la señal en ese instante de tiempo. Por ejemplo, sería T sub 1 menos T sub 0, siendo T sub 1 mayor que T sub 0 para que el tiempo, como es una magnitud digital, nunca el tiempo puede ser negativo, ¿verdad? Si yo resto T sub 0 menos T sub 1, o sea, si pongo un 1 y después pongo un 2 aquí, obviamente al restar 1 menos 2 me va a dar menos 1, y eso es ilógico porque el tiempo no puede ser negativo, el tiempo siempre se da en valores positivos, ¿verdad? Entonces el delta del tiempo va a ser T sub 1 menos T sub 0. Igualmente, en esta señal donde viene un alto, este es el flanco de bajada, tiene el periodo de transición de T sub 0 a T sub 1 y tenemos el flanco de subida nuevamente. Esto interpretado en señales reales, así sería un pulso en la vida real. Realmente un pulso no es como se ve aquí arriba, que se ve así, como puedes ver. No, un pulso se ve así, con esta característica, siempre manteniendo los altos y los bajos. Por eso es que un pulso tiene esta característica: amplitud, ancho de pulso, tiene el periodo del flanco de bajada, flanco de subida y flanco de bajada, y tiene subimpulso y tiene línea base. Muy bien. Para un tren de pulsos tenemos T sub 1, T sub 2, T sub 3 hasta T sub 4 y se puede representar de esta manera, como puedes ver aquí. Esto es un tren de pulso, esto es un tren de pulso que puedes ver en el PDF, como puedes ver. Y la ecuación que debes de saber para calcular esa frecuencia es F es igual a 1 sobre T. Recuerda, la frecuencia es el inverso del tiempo y el tiempo es el inverso de la frecuencia. Tenemos que la frecuencia se mide en hertz. Por ejemplo, cuando tú vas a comprar una computadora y te dicen, no, que este CPU tiene, o el procesador tiene 2.5 GHz de frecuencia de reloj. Entonces, esa es la frecuencia del procesamiento del CPU. O, por ejemplo, cuando te dicen, no, que tú sabes que la velocidad, la señal Wi-Fi viaja a través de una frecuencia de 2.4 GHz. Entonces, en 2.4 GHz es la frecuencia de oscilación de ese pulso. Y el tiempo va medido en segundos. Quiere decir que un hertz representa un ciclo por segundo o un ciclo sobre segundo. Y normalmente el tiempo de periodo te lo dice la hoja de los datasheets. ¿Que es una hoja de datasheet? Es una hoja de especificaciones del, del material. Por ejemplo, puede ser un transistor, una compuerta AND, una compuerta OR, un microprocesador, un microcontrolador. Entonces, ese periodo siempre, o ese tiempo siempre va definido, es en la hoja de datasheet. Por eso que los ingenieros electricistas, los técnicos electricistas, electrónicos, deben tener en la mano lo que son los datasheets. Y el ciclo de trabajo no es más que el 100% por el tiempo medido en el segundo entre el periodo total, que es el ciclo de trabajo. Por ejemplo, tenemos el ejemplo uno que nos dan esta onda. Tenemos una onda de valores de 0 o 1, que es el tiempo. Aquí diferencial del tiempo sería de 1. Y tenemos una transición de T de 0 volts o cero lógico. Y tenemos otra transición de 10 a 11, donde hay flanco de subida y flanco de bajada. El periodo sería
desde donde comienza la onda hasta donde se vuelve a repetir. Ese sería el periodo total. Sería desde 0 hasta 10. O sea, sería 10, ¿no? O sea, que cada 10 segundos o cada 10 milisegundos se va a volver a repetir la onda de forma discreta. Entonces, nos dicen que el periodo mide el flanco de uno de los impulsos hasta el correspondiente flanco del siguiente impulso. O sea, viene del flanco de subida hasta el próximo flanco de subida. O el flanco de bajada hasta el próximo flanco de bajada. Y tiene, lo que yo habíamos dicho, tiene un valor de 10 milisegundos. ¿Verdad? Entonces, calculando el valor de la frecuencia sería uno entre 10 milisegundos, serían 100 Hz de frecuencia de onda. Esto es una onda senoidal, más allá de que no sea de tipo sinusoide, pero es una onda que cumple con los parámetros sinusoidal. Entonces, el ciclo de trabajo sería 100% por un milisegundo, que sería el delta de tiempo en el donde aparece la primera onda, que sería 1 - 0 entre 10 milisegundos. Sería un factor de ciclo de trabajo de 10%. O sea, que en todo el momento, en todo el periodo del tiempo, solamente un 10%, en una fracción de 10% se encuentra un pulso de trabajo. Esto denota un rendimiento del 10% de la onda. Entonces, Profe, disculpe, ajá, disculpe. ajá. Ajá, para ir con usted ahí alineado a lo del periodo lo entiendo. Bueno, es un laxus, porque yo sé que esos términos uno los maneja mucho, pero para tener más claro esa teoría, ahí, así como está señalado o representado digamos, el periodo, ¿en dónde representaríamos gráficamente en el ejemplo la frecuencia? ¿De dónde a dónde? Ah, no, aquí lo que estás midiendo es tiempo. Recuerda que Ah, si quieres medir frecuencia, necesitas un analizador de espectro y eso lo haces acá. Bueno, ya. Por ejemplo, para medir frecuencia, simplemente voy a trazar una línea. Da- Dada la onda, que ya sabes cuál es la onda, la frecuencia sería, básicamente, sería un pulso. La respuesta en frecuencia. Eso viene de otras teorías, por ejemplo, si tuviste sistema de... ¿Tú en qué semestre estás, hijo? bueno, yo estoy retomando, soy reingreso porque yo me retiré un tiempo y estoy viendo ahorita, bueno, matemática 4, o sea, una materia de Ok, cuarto y más que todo estoy como en el quinto, pues, y más el trabajo de grado que me falta. ok, entonces sí debes saber de lo que te estoy hablando. Por ejemplo, al tú derivar, al tú hacer la transformada de Fourier de esa onda, perdón, de esta onda, la respuesta en frecuencia sería algo así. Copio esto, lo Tiene algo que pego. ver con el ciclo, ¿no? Si cuando se cumple el ciclo completo, sinusoidalmente en su parte, digamos, de amplitud de onda hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Sí, entonces sería algo así. No me va a poner muy matemático porque nada más tenemos, bueno, creo yo que de media en cada como 20 minutos, Claro, pero, claro. pero la función de onda, si tú derivas esto con respecto al tiempo, primero tienes que tener la ecuación de la función, que sería del tipo cuadrado, por ejemplo, sería un mu de t,
en este caso. Entonces, el cambio en frecuencia sería más o menos así, sería con esta proyección. Estaría discreto, después se volvería a repetir esto así, y después se volvería a repetir esto así. Todo esto en el pulso. Todo esto es un pulso en frecuencia, pero está representado de manera discreta, no continua, Claro, discreta, discreta. sí, correcto. Entonces, esa sería la ecuación, la gráfica de cómo se estaría representado. Y fíjate que aquí te están diciendo el problema, te están dando una señal digital periódica que tiene un ancho de impulso de 25 milisegundos y un periodo de 150 microsegundos. Determina la frecuencia y el ciclo de trabajo. Esto puede ser, bueno, aplicando las mismas ecuaciones, tú hallas el ciclo de trabajo. Ahora, ya terminado esta parte, que es la introducción a circuitos lógicos, vamos a ver lo que es los números binarios. Vamos a eliminar esto. Los números binarios, vamos a, por ejemplo, número binario, a ver, me senté una tabla, sería, tenemos esta tabla, ok, tenemos los valores, el número binario, tenemos los valores, dos posibles valores, 0 o uno. Entonces, para esta tablita se la deje conocer, tenemos uno, 2, 4, 8, 16, uy, quedan 10 minutos, Dele, dele. quedan Igual eso 16, queda grabado. Ajá. sí, quedan 32, 64, 128, 256, 502. ¿Ves? Por ejemplo, si nos dan esta siguiente, nos dicen esto, nos dicen esto, halle el número decimal de este número de base 2. Tenemos que convertirlo a decimal, ¿verdad? ¿Cómo lo conviertes en decimales? Bueno, tú tienes que rellenar aquí, comenzar de derecha a izquierda, ir colocando en lo que son estos recuadros los valores. Entonces tenemos un uno acá, tenemos un cero, tenemos otro cero, tenemos otro cero, tenemos un uno, tenemos un cero y tenemos un 1, ¿verdad? Muy bien. Para hallar el valor en decimal, simplemente tendríamos que sumar. Vamos a insertar las ecuaciones. Ok, ¿qué número sería? Fíjate, tenemos que sumar.
Donde hayan unos, tenemos que sumar el valor correspondiente en decimal. Y donde haya cero, tenemos que obviarlo. Entonces sería 64 más 16 más uno. ¿Cuánto sería 64 más 32? Serían 96, ¿no? Más 64 más 16. Más perdón, más 16. 70 y Sí, 80. 80. Más uno sería 81. Entonces, 81. el número sería 81 de base 10. Ojo con la notación, que así se debe expresar este número a decimal, que sería Ah, porque esta ya. expresión. ¿Por qué? Porque es de base 10. Porque tenemos, Ajá. porque es de base 10. Primero en principal, ¿por qué es de base uno? De base 2. Porque tenemos dos posibles valores. Ah, exacto. Eh, Es el sistema numérico, pues. Ajá, es correcto. Tenemos dos posibles valores. Tenemos cero 0 para una variable de dos variables y tenemos, o una variable, perdón, tenemos uno, perdón, tenemos cero y uno. Profe, Ajá, disculpe, antes que termine, cuando, o sea, que se vaya a desconectar, por lo menos un minuto antes o dos, para hacerle una pregunta del trabajo que asignó, cómo lo vamos a hacer ok, y esas está bien, cositas. Eso es todo. está bien, Ajá. está bien, está bien, está bien. Ya va. Ok, aquí, bueno, ya, vamos a borrar esta gráfica, esta tablita, hacer otra tablita aquí. Tenemos uno, dos, tres, cuatro. Tenemos la variable A y tenemos la variable B. Tenemos cero 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 uno uno cero y uno y uno. Entonces, ¿por qué se le dice valores binarios? Porque simplemente cogen dos valores. Y tenemos una ecuación, ¿dónde está? Ecuaciones, de una forma 2 a la n. 2 a la n, ¿por qué? Porque es n cantidad de variables. Por ejemplo, si en esta ecuación tenemos dos variables, serían 2 a la 2, serían cuatro combinaciones posibles, ¿correcto? Ajá. Correcto. Y para decimal, tenemos uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para decimal, tenemos valores de A, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y aquí no sé por qué no me agrega. Bueno, vamos a poner aquí 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces, para decimal tenemos 10 posiciones o 9 valores. Y para decimal y para binario tenemos dos posibles valores, ¿verdad? Para una sola variable y cuatro posibles valores para dos variables. Entonces, para calcular la cantidad de valores que vamos a tener en los binarios, que es lo que vamos
estar usando se calcula con esta ecuación 2 a la n. Y para la decimal, simplemente tenemos una sola variable con 9 valores posibles, o 10 valores posibles, comenzando desde el cero. Entonces, ¿qué hace esta tabla que está aquí? Esta tabla simplemente te da valores en decimales, pero es el doble. Esta tabla, como puedes ver, se calcula con el doble. Tenemos uno, después 2, después 4, después 8, después 16, después 32, después 64, después 128, 256, 512, 1024 y así hasta que se extiende más allá. Entonces, debajo de eso vas a colocar siempre los valores en binario o el número en binario. ¿Para qué? Para que vaya sumando, por ejemplo, como hicimos aquí, donde haya uno, sumas, por ejemplo, serían 64 más 16 más uno, que es donde hay uno. Todo eso da 81. Entonces, ¿qué es este 81 que está acá? Y así lo debes expresar. 81 de base 10 porque es 81 decimal. Y así se representa el 81 en binario. Bien. Ok, Para otras clases vamos a ver lo que es el sistema hexadecimal y el sistema octal con álgebra de Boole. El álgebra de Boole no es más que como las propiedades distributivas, asociativas y conmutativas en números lógicos, ¿verdad? Pasando de números reales a números binarios, números lógicos. Muy bien. Con respecto a la evaluación que tenemos aquí, déjame abrir la página. ok. Con respecto a la evaluación,